Seguimos con más noticias a través de Globovisión. Vamos a conversar de inmediato con el economista Igor Hernández, quien es experto en materia petrolera. A propósito de los incrementos o posibles incrementos en los precios de la gasolina. Leemos en parte de informaciones que vamos a ver en la prensa de mañana cómo la gasolina sin subsidio llegaría a 2,7 bolívares el litro. Por supuesto, esto todavía no es una decisión tomada, son análisis que se hacen, Igor, y queremos conocer tu punto de vista acerca de esto. ¿Crees que realmente pudiera oscilar entre 2 y 3 bolívares el incremento en los precios de la gasolina? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Para hablar un poco de ese 2,7 a 3 bolívares que se está conversando, tenemos que referir al tema del costo contable, es decir, lo que es la diferencia entre ese precio y el costo de producir, refinar y comercializar ese combustible. Eso todavía, digamos, no está incorporando toda la diferencia del precio referido al costo o al precio de poder vender esa gasolina fuera o en los mercados internacionales. Esa diferencia, en ese caso, nosotros la estimamos para el caso de la gasolina pudiera estar por el orden de los 13.000 millones de dólares y digamos que lo que se ha planteado según esta propuesta de aumento es que los recursos estarían destinados hacia áreas que no están vinculadas necesariamente al sector petrolero. Entonces, digamos que todavía, en vista de lo que son las necesidades de inversión que tiene la industria, habría que ver cuál sería el uso y el destino y, digamos, cuáles son las implicaciones que tiene este destino hacia áreas no de gasto social o, digamos, de otros sectores, ¿no? Ahora, en teoría, esa creación de ese fondo a los que iría justamente el dinero proveniente del incremento en los precios de la gasolina, ¿sería legal, Igor? Bueno, más allá digamos, aquí la potestad en este caso de revisión de los precios, en este caso lo estaría ejecutando PDVSA una vez determinadas las directivas por parte del Ejecutivo. Más allá del tema del tema de la legalidad, creo que al final es una cuestión que hay que debatir sobre cuáles deberían ser los usos que se le debería dar a este aumento, el destino de los recursos, digamos. Esto es parte de una propuesta, pero digamos que así como esto se han hecho, digamos, diferentes propuestas en torno, bueno, cuánto puede ser el tema de la distribución directa de esa renta que se está generando, que se generaría con el aumento de los combustibles, o si, por ejemplo, esto se pudiera ser destinado hacia áreas vinculadas a la inversión petrolera, incluso la manera en que tú deberías hacer ese ajuste basado entre quiénes son los que reciben más de este subsidio entre los sectores de mayores ingresos y los que tienen vehículos privados y aquellos que lo reciben por el tema de transporte público. Sí. Vemos que esas distorsiones que genera el subsidio también son bastante altas y que son elementos a considerar también. Entonces creo que al final, más que el tema de la legalidad, también es el tema de, bueno, cuál es la pertinencia y cómo se han venido involucrando o no los diferentes actores de la sociedad dentro del cual debería ser el destino de los recursos. Ahora, justamente quería preguntarte, en vista de la crisis económica que hay actualmente en el país y del hueco fiscal que tendría el gobierno en estos momentos, ¿a dónde crees tú que deberían ir esos ingresos provenientes de lo que sería el incremento en los precios de la gasolina? Bueno, ahí digamos que si tú consideras que en promedio entre el año 2003 y 2013 ese subsidio, o digamos lo que es la referencia respecto al costo de no venderlo afuera, siempre ha estado por el orden del 3.5% del PIB, y digamos que eso abarca sectores o incluso para este año representaba el cambio oficial lo que era el presupuesto de salud, educación y seguridad social. Tú te das cuenta que, digamos, hay una serie de áreas que merecen atención y que, por ejemplo, que pudieran ir desde el punto de vista de la inversión petrolera. Si tú consideras el tamaño total del subsidio, eso representa aproximadamente un 60% de lo que es el presupuesto de exploración y producción que tenía PDVSA para el plan Siembra Petrolera. Y si no, también tienes que considerar, bueno, que, por ejemplo, para áreas como lo que tenga que ver con el gasto social, si consideramos que esto pudiera representar tanto como para estas áreas sociales de salud, educación y seguridad social, esa es otra manera que tú deberías pensar cómo haces ese ajuste. Entonces, digamos, esto yo pienso que es un tema de que no solo el tema de cómo haces el ajuste, sino el destino en que tú lo hagas, va a ser es un asunto de opinión pública y que al final tú tienes que considerar cuáles son las otras maneras o otras cosas que tú pudieras hacer para incrementar los ingresos y en parte
también hay que considerar, en este caso, el tema de Petrocaribe, por ejemplo. Sí. Justamente acerca de esto, esta es quizás la crítica principal que se hace por parte de los usuarios. De hecho, estarían de acuerdo con el incremento en los precios de la gasolina siempre y cuando no se siga regalando petróleo. Es parte de lo que comenta la gente en la calle, lo hacen los usuarios del transporte público. Esta Sí. creo que sería una de las principales exigencias que haría el venezolano, ¿no? Fíjate que en ese caso, y dadas las necesidades de recursos que existen en la economía en este momento, yo te diría, Sergio, que lo que es el tema de Petrocaribe y el aumento de la gasolina no necesariamente tienen que ser considerados como excluyentes. Más Okay. allá de cómo tú vayas a hacer el ajuste, yo creo que al final la necesidad de recursos que tú tienes, no solo para el tema de la inversión petrolera, sino para el resto de sectores que tú puedas, para los mecanismos de compensación que tú deberías hacer para los sectores que se vean más afectados, justifica o demanda una cantidad de recursos en la economía que en este momento, dado los niveles de endeudamiento que tiene PDVSA y el alto crecimiento que ha tenido este endeudamiento en los últimos años, te revela un poco las necesidades de caja que existen dentro de la economía en general. Entonces yo creo que al final es un tema de, bueno, cómo comunicas el ajuste, quiénes van a ser los sectores perjudicados y cómo haces tú para compensar a los sectores que se vean más perjudicados. Y segundo, bueno, cuáles van a serlo en términos de resultados y en términos de indicadores concretos en qué se destinaron esos recursos. Creo que eso al final traduce un poco las demandas que en general pudiera tener la población en torno a este aumento. ¿Crees que realmente el incremento en los precios de la gasolina debería darse de forma paulatina o pudiera darse de inmediato? Yo creo que esto se puede dar de manera gradual, digamos, esto puede tener igual cierto impacto inflacionario. Yo creo que en la medida en que ese ajuste se haga de manera diferenciada, es decir, por ejemplo, no perjudicando tanto lo que pueda hacer el componente de transporte público y quizás pechar un poco lo que pueda hacer el consumo privado, te pueda reducir un poco las distorsiones o el carácter regresivo de este subsidio. Digamos que los estratos o el 25% más alto, de ingresos más altos de la población captura una porción del subsidio que es 7 veces mayor a la del subsidio, al cuartil de ingreso más bajo. Entonces, digamos que al final el tema de la gradualidad va a ser importante. Creo que el tema de la comunicación, de la política comunicacional, tiene que ser bastante claro, porque Claro. esto es un ajuste que una vez que se haga no debería incidir más de una vez en lo que van a ser los costos de transporte y el resto de los sectores de la economía, y también tú tienes que pensar, bueno, cuáles van a ser esos mecanismos compensatorios para aquellos sectores que se vean más afectados por el alza eventual en los precios. Y habría que agregar que esta medida del incremento en los precios de la gasolina debería estar acompañada de otras que se están esperando ya desde hace bastante tiempo. Efectivamente, y eso está vinculado mucho cuál es el desempeño que pueda tener, por ejemplo, PDVSA o la industria petrolera en general en reactivar lo que son los niveles de producción, dado el estancamiento que ha existido durante los últimos años en la producción y cómo esa producción cada vez está generando menor caja para PDVSA, no solo para lo que es la inversión petrolera, sino incluso para lo que pudiera ser el gasto el cual se ha destinado hacia otras áreas no petroleras de PDVSA, por ejemplo, Sí. Pedeval, otro tipo de gastos sociales. Bueno, te agradecemos muchísimo, Igor, por habernos permitido conversar contigo esta noche y ofrecernos tu punto de vista acerca de lo que pudiera ser el incremento en los precios de la gasolina, que parece ser inminente en los próximos días, semanas, quizás meses, no lo sabemos. Gracias, Seguro. Igor. Muchas gracias, Sergio. Que pase buenas noches. Igualmente, Igor Hernández, economista, experto en materia petrolera.